Ella era María, una maestra que mantenía el hogar mientras su esposo Juan buscaba chamba. Ella era Juliana, con su Juan y las chiquillas, formando una familia feliz. ¿O no? Las vidas de estas mujeres se sacuden cuando María descubre fotos de Juan con otra familia. Esta historia está llena de vueltas emocionantes. ¿Qué más puede pasar después de tantas mentiras? Quédate hasta el final para descubrirlo. Dale like y suscríbete al canal para seguir esta fascinante travesía de reconstrucción y esperanza. No te arrepentirás. María y Juan se conocieron cuando eran chavos, llenos de sueños. Ella, una estudiante aplicada, recién graduada en letras con honores. Él, un chico encantador y ambicioso, recién llegado a la gran ciudad en busca de oportunidades. Fue en una tarde de primavera, en un café acogedor cerca de la uni, que sus miradas se encontraron y chispas instantáneas se encendieron. Después de unas semanas de noviazgo apasionado, Juan le pidió la mano a María. Aunque sorprendida por la prisa, no pudo resistirse al amor arrollador que sentía por él. Juan tenía grandes planes, pero lamentablemente ningún trabajo por ahora. Aún así, María creía ciegamente en el potencial de su prometido y no dudó en aceptar la propuesta. La boda fue sencilla, pero llena de esperanza. María, con su chamba segura como maestra en una escuela de renombre, se convirtió en la principal proveedora de la pareja. Juan pasaba los días mandando currículums y yendo a entrevistas, siempre regresando a casa con las manos vacías. Meses se convirtieron en años, y aún así el éxito profesional parecía escaparse entre sus dedos. A pesar de las dificultades económicas, María permaneció firme al lado de su amado esposo. Ella veía en él a un hombre íntegro, determinado, que solo esperaba la oportunidad adecuada para brillar. Las cuentas se pagaban con el salario de ella, y cualquier privación eventual se soportaba con alegría, pues creían que días mejores vendrían pronto. En el fondo, María sospechaba que algún trastorno emocional invisible podría estar impidiendo que Juan alcanzara su máximo potencial en el mercado laboral. Ella lo animaba, lo consolaba, hacía lo posible para aliviar cualquier ansiedad o inseguridad que pudiera estar sintiendo. Después de todo, el amor supera todos los obstáculos, ¿no es así? Los años pasaron, implacables en su paso. Lo que antes parecía un pequeño contratiempo se convirtió en una angustiante travesía de rechazos y esperanzas perdidas. Juan seguía mandando currículums, yendo a entrevistas, y volviendo a casa con una excusa más, otro, no, en su equipaje. María observaba con creciente preocupación los infructuosos intentos de su esposo. ¿Cómo podía un hombre tan talentoso, tan lleno de sueños y ambiciones, fracasar tantas veces? Empezó a sospechar que algo más profundo estaba pasando, algún peso emocional invisible que consumía a Juan por dentro. Quizás era un trastorno de ansiedad no diagnosticado, reflexionaba María. O una depresión silenciosa que lo paralizaba frente a las oportunidades. Sea lo que sea, estaba decidida a descubrirlo y ayudar a su amado a superarlo. Después de todo, tenían planes de formar una familia, de tener hijos algún día. ¿Cómo podrían hacerlo si Juan seguía atascado en este abismo? A pesar de la creciente frustración, María nunca dejó que sus dudas se notaran. Permaneció como una fuerza tranquila y amorosa junto a Juan. Lo reconfortaba con palabras de aliento, preparaba sus comidas favoritas, velaba por su sueño cuando las preocupaciones lo mantenían despierto hasta tarde. Creía que, con paciencia y apoyo, el bloqueo interno que le impedía avanzar finalmente sería superado. Las cuentas del hogar empezaron a pesar, pero María se negaba a dejar que eso minara su determinación. Ahorraba donde podía, ocasionalmente aceptando algunos trabajos extras de traducción para complementar los ingresos. Juan se sentía inútil por depender de ella, pero María lo convencía de que este era solo un periodo de prueba que superarían juntos. En el fondo, guardaba la esperanza de que algún día Juan pudiera florecer profesionalmente y asumir su papel como proveedor de la familia. Hasta entonces, María permanecería firme, como una roca inquebrantable contra las tormentas de la vida. En un pueblo lejano, Juliana llevaba una vida que parecía ser el epítome de la normalidad. Su día a día se centraba en sus dos queridos hijos, Pedro y Lucía, dos niños llenos de vida que llenaban su corazón de alegría. Mientras estaban en la escuela, Juliana cuidaba del hogar con esmero, asegurándose de que todo estuviera perfecto para cuando su familia regresara.
Su esposo, Juan, era un ejecutivo exitoso que viajaba con frecuencia por trabajo. O al menos eso decía él. Juliana nunca cuestionó las largas ausencias, pues confiaba ciegamente en su esposo. Después de todo, habían construido una vida juntos, una vida que parecía tan sólida y llena de amor. Cuando Juan regresaba de sus viajes, era recibido con abrazos cálidos y el confort del hogar. Juliana se esmeraba en preparar sus comidas favoritas, ansiosa por tener a su marido de vuelta después de los periodos de soledad. Ella lo colmaba de atención y cariño, sin notar nunca los sutiles signos de distanciamiento emocional. Detrás de esa fachada de familia perfecta, se escondía un secreto profundamente enterrado. Juan llevaba una vida paralela, una vida de mentiras y traición. En otra ciudad, lejos de los ojos vigilantes de Juliana, tenía otra esposa, otra familia. Los viajes, por trabajo, en realidad eran visitas regulares a su primera esposa, María. Juan transitaba entre los dos hogares con una facilidad alarmante, compartimentando sus vidas como si fueran cajas selladas. Para María, él era solo un esposo desempleado en busca de oportunidades. Para Juliana, un ejecutivo exitoso constantemente ausente. Mientras una de sus esposas lo esperaba con preocupación, la otra recibía a Juan con los brazos abiertos, ajena a la red de engaños que él tejía. Era un maestro en el arte de la simulación, un actor talentoso en su propio drama familiar, orquestado doblemente. Ningún detalle escapaba al control meticuloso de Juan. Recuerdos, regalos, fotos, todo calculado para alimentar las ilusiones de ambas mujeres a las que amaba y traicionaba simultáneamente. Era una figura central en dos mundos separados, moviéndose entre ellos con una fluidez perturbadora. Era una tarde como cualquier otra cuando María finalmente decidió investigar las pertenencias de Juan. En los últimos tiempos, la sospecha de que él sufría algún trastorno emocional profundo se había vuelto cada vez más fuerte en su mente. Necesitaba encontrar pistas, algo que pudiera explicar los repetidos fracasos en establecerse profesionalmente. Con Juan una vez más fuera en una de sus interminables búsquedas de empleo, María aprovechó la oportunidad. Revisó cuidadosamente los bolsillos de sus abrigos, revolvió cajones y armarios en busca de cualquier indicio que pudiera esclarecer el misterio que era su esposo. Al principio, nada fuera de lo común llamó su atención, solo algunos recibos, papeles sueltos, objetos cotidianos. Pero entonces, en el fondo de un cajón polvoriento, sus dedos tocaron algo diferente, una pequeña caja de madera cerrada con llave. Su corazón se aceleró con la sensación de que había encontrado algo importante. Ansiosa, María buscó frenéticamente una llave que pudiera abrir el pequeño cofre. Después de revolver todos los rincones, finalmente encontró una llave antigua debajo de la mesita de noche. Con manos temblorosas, la insertó en la cerradura oxidada y giró. La tapa crujía al abrirse, revelando su contenido. Lo que María vio a continuación hizo que su mundo se derrumbara. Dentro de la caja, había un montón de fotografías que retrataban a un hombre feliz, sonriente, abrazado a una mujer y dos niños pequeños, una familia que ciertamente no era la suya. Juan estaba allí, capturado en momentos íntimos y alegres junto a esa mujer de rasgos delicados y las dos niñas de cabello rizado. Lágrimas calientes comenzaron a rodar por el rostro de María mientras hojeaba las fotos una por una, el shock transformándose rápidamente en agonía. Esas imágenes representaban una realidad paralela, una vida secreta que Juan había estado manteniendo todo este tiempo. Se sentía una tonta por haber creído ciegamente en él durante todos estos años. Desorientada y traicionada, María se encontró frente a un torbellino de emociones abrumadoras. Ira, tristeza, dudas, todo se mezclaba en una tormenta interior. Pero una determinación férrea comenzó a formarse en su interior. Enfrentaría a Juan y exigiría la verdad, no importaba lo dolorosa que fuera. Las horas que siguieron fueron una tortura para María, esperando ansiosamente el regreso de Juan. Su mente giraba en una espiral interminable de teorías e interrogantes. ¿Quiénes eran esas personas en las fotos? ¿Cómo podía Juan haber hecho algo tan horrible? ¿Había estado viviendo una mentira todos estos años? Cuando Juan finalmente cruzó la puerta, María se abalanzó sobre él, las lágrimas ya empañando su visión. Con manos temblorosas, mostró las pruebas definitivas de la traición, las fotografías de la misteriosa mujer y los niños. Exigió explicaciones inmediatas, su corazón colgando de un hilo.
Juan palideció visiblemente al enfrentarse a las evidencias flagrantes. Al principio, intentó negarlo todo, balbuceando excusas desgastadas sobre cómo debía ser algún error, algún terrible malentendido. Pero María estaba firme, señalando cada detalle comprometedor en las imágenes. Atrapado, Juan finalmente se rindió bajo el peso de las acusaciones. Sus hombros se encorvaron y asumió una expresión de derrota, como si la máscara que había usado durante tanto tiempo finalmente hubiera caído. Con una voz monótona, desprovista de emoción, Juan comenzó a confesar sus pecados. Sí, había otra familia. Una esposa llamada Juliana y 2 adorables hijas en una ciudad distante. Había construido una vida paralela en secreto, mintiendo descaradamente a ambas mujeres a las que decía amar. Las supuestas búsquedas de empleo eran en realidad los periodos en los que visitaba a su segunda familia. Mientras pronunciaba esas palabras, Juan no mostraba arrepentimiento genuino. Era como si se hubiera resignado a ser descubierto, aceptando las consecuencias con una indiferencia gélida. Admitía su duplicidad con frialdad, sin ofrecer ninguna justificación o disculpa. Para María, cada palabra era como una cuchilla afilada atravesando su corazón. Las ilusiones que había cultivado durante tantos años se desmoronaban a su alrededor en una avalancha de dolor y traición. Lágrimas amargas corrían por sus mejillas al darse cuenta de que el hombre que amaba nunca había sido real, solo una fachada meticulosamente construida. Con los puños apretados, se acercó a Juan y lo miró directamente a los ojos. Todo su cuerpo temblaba de ira y angustia apenas contenidas. ¿Cómo había podido hacer esto? ¿Cómo había podido destruir una vida de amor y confianza con tanta crueldad? Estas preguntas resonaban en su mente, pero sabía que ninguna respuesta sería satisfactoria. Las palabras de Juan caían sobre María como bloques de cemento. Cada detalle revelado sobre su vida doble era una puñalada en el corazón. Describió descaradamente cómo usaba las supuestas búsquedas de empleo como una tapadera para visitar regularmente a su otra familia en una ciudad distante. María escuchaba incrédula los relatos sobre cómo Juan transitaba entre los 2 hogares con una naturalidad alarmante. Un día estaba allí, fingiendo ser un esposo dedicado pero desempleado. Al día siguiente, actuaba como un padre y proveedor ejemplar al lado de su segunda esposa e hijas. Con cada mención de los niños, un escalofrío recorría la espalda de María. Apenas podía imaginar la confusión y el sufrimiento que esta red de mentiras traería cuando todo saliera a la luz. Juan, sin embargo, parecía imperturbable, como si estuviera describiendo rutinas comunes. ¿Cómo pudiste hacer esto con nosotros? ¿Con ellas? María dejó escapar entre lágrimas. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer las fotos que aún sostenía firmemente contra su pecho. Juan encogió los hombros, su mirada vacía de cualquier emoción reconocible. Las amaba, de maneras diferentes, supongo. Esta respuesta fría y desalmada fue la gota que colmó el vaso para María. ¿Cómo se atrevía a hablar de amor después de tanto engaño y traición? La ira comenzó a hervir en sus venas, caliente y devoradora. ¿Amor? Tú no sabes lo que es amar. Escupió las palabras con desprecio. Un hombre que ama no miente, no engaña, no destruye corazones y familias por puro egoísmo. Juan permaneció impasible, simplemente observando a María con una mirada aburrida, como si estuviera lidiando con un estallido infantil. Esta actitud de total indiferencia ante el dolor que había causado era la mayor afrenta de todas. La furia de María rebosó y se lanzó hacia él, los puños cerrados. Parte de ella deseaba herirlo físicamente, hacer que sintiera una fracción de la agonía que estaba viviendo. Otra parte simplemente quería agarrarlo, sacudirlo hasta que ese monstruo helado en su alma despertara. Sin embargo, cuando sus ojos volvieron a posarse en las fotos, María sintió que toda su fuerza desaparecía. ¿Cómo podía siquiera tocar a ese hombre después de todo? Ya no merecía su ira, su dolor. Ya no merecía nada más que ser expulsado para siempre de su vida. Con el corazón destrozado, María se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de su vida. Una parte de ella simplemente quería expulsar a Juan de su hogar y de su existencia, nunca más tener que lidiar con ese monstruo de falsedad nuevamente. Pero había otras víctimas en esta trama además de ella misma, estaba Juliana y las 2 niñas capturadas en las fotos.
María imaginó el shock y el dolor punzante que Juliana sentiría al descubrir que el hombre con quien compartía su vida, su hogar y su cama era un mentiroso compulsivo. ¿Cómo sería escuchar que su amado esposo, padre de sus hijas, en realidad ya estaba casado con otra mujer cuando se conocieron? Aquellas dos niñas inocentes, sonriendo alegremente abrazadas a Juan en las fotos, también merecían conocer la verdad. Por más doloroso que fuera, era mejor que crecieran en una ilusión tóxica moldeada por un padre manipulador. Determinada, María tomó una decisión que cambiaría el curso de varias vidas para siempre. Con manos temblorosas, escribió un mensaje a un número desconocido que encontró entre las pertenencias de Juan. Sin rodeos, se identificó como la esposa legítima y reveló la existencia de Juliana y sus hijas. Adjuntó las fotos como prueba irrefutable de la traición de Juan, cada imagen una cuchilla afilada clavada en su corazón. Pero era necesario. Aquella mujer, al igual que ella, merecía conocer los verdaderos horrores que se escondían detrás del hombre al que habían jurado amar. La respuesta de Juliana no tardó en llegar. Una oleada de negación, acusaciones y desesperación materializadas en letras frías en la pantalla del celular. María podía sentir la agonía de esa mujer, tan perdida y traicionada como ella misma. Con infinita paciencia, María respondió a cada mensaje, reiterando los hechos, proporcionando más detalles sobre el monstruo que compartía sus vidas. Sabía que sus palabras estaban abriendo heridas profundas, pero era la única manera de curar la enfermedad que se propagaba, alimentada por la mentira. Cuando finalmente Juliana pareció aceptar la verdad innegable, María sintió un peso ser parcialmente levantado de sus hombros. Aún quedaba mucho por enfrentar, caminos enredados por desentrañar. Pero, en ese momento, se permitió un respiro de alivio por haber dado los primeros pasos hacia una resolución, por más dolorosos que fueran. Las palabras de María ecoaban sin piedad en la mente de Juliana. Era como si todo el suelo bajo sus pies se desplomara de una vez, tragándose todas las certezas que alguna vez la sostuvieron. Juan, su amado esposo, el hombre que juró honrar y amar, se revelaba como un extraño repugnante, impulsado por mentiras y traición. Las fotos adjuntas eran prueba irrefutable del enredo de engaños en el que todos estaban enredados. Verlo sonriendo junto a esa otra mujer y sus hijas era una puñalada directa en el corazón de Juliana. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? ¿Cómo no pudo haber percibido las señales, por más pequeñas que fueran? Mientras observaba las imágenes una vez más, lágrimas calientes corrían por su rostro. Los recuerdos felices que alguna vez asoció con ellas ahora se transformaban en cenizas amargas en su boca. Cada sonrisa, cada abrazo allí eternizado, no era más que una gran mentira orquestada por Juan. El torbellino de emociones dentro de Juliana era casi insoportable. La rabia ardiente se mezclaba con el dolor punzante de la traición. ¿Cómo pudo hacer esto con ella y con sus hijitas? ¿Qué tipo de monstruo haría tal crueldad contra su propia familia? Fue entonces cuando Juliana escuchó la puerta abrirse. Juan regresaba de otra de sus supuestas viajes de negocios. Su semblante alegre al atravesar el umbral se congeló al encontrar a Juliana esperándolo, el rostro rojo e inundado de lágrimas. Tú me engañaste. Todo este tiempo. Juliana vociferó, extendiendo el puño con el celular aún mostrando las pruebas de la traición. ¿Cómo pudiste hacer esto con nosotros? Juan palideció al instante, sus ojos abiertos de par en par mirando las fotos con una mezcla de shock y pánico. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido coherente. Estaba completamente desarmado. Aprovechando el momento de debilidad, Juliana descargó sobre él todas las acusaciones, todos los años de sospechas no confirmadas. Exigía explicaciones, arrepentimiento, cualquier rastro de humanidad en ese cascarón vacío que alguna vez amó. Juan permaneció en silencio, incapaz de formular excusas. No había nada que decir que pudiera reparar el daño causado por su perfidia. Fue entonces cuando las dos hijitas entraron en la sala, atraídas por los gritos. ¿Qué está pasando, mami?, preguntó la pequeña Lucía con los ojos bien abiertos. Eso fue el colmo. Juliana agarró a Juan por los hombros y lo empujó con toda su fuerza hacia la puerta. Sal. Fuera de mi casa, maldito mentiroso. No quiero volver a verte nunca más. Aturdido, Juan tropezó fuera de la residencia bajo la mirada perpleja de las hijas.
La escena se desenvolvía como si estuviera sucediendo con otras personas. Su farsa se desmoronaba ante sus ojos. La puerta se cerró con violencia, separándolo para siempre de la familia que tanto traicionó. Por primera vez en muchos años, Juan se encontró solo, desprovisto de cobertura, obligado a enfrentar las consecuencias devastadoras de sus elecciones. Después de enfrentar a Juan y revelar su sucio secreto a Juliana, María se encontró en una encrucijada definitiva. Por 2 largas décadas, había estado atrapada en una red de mentiras e ilusiones tejidas por el hombre que una vez juró amar y respetar. Ahora, con las verdades expuestas de manera tan cruda e implacable, María sintió que era hora de cortar los últimos hilos que aún la mantenían ligada a esa farsa de vida que había llevado. Por primera vez en años, veía a Juan con los ojos verdaderamente abiertos, despojado de todas las esperanzas y excusas que antes lo cubrían. El hombre frente a ella no era más que un desconocido, un actor talentoso que había desempeñado tan bien el papel de esposo devoto que incluso se había convencido a sí mismo. Ahora que la máscara se había caído, todo lo que quedaba era un mentiroso compulsivo, movido únicamente por caprichos egoístas. Mientras observaba el semblante inexpresivo de Juan, María sentía oleadas de asco y repulsión. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? ¿Cómo no había percibido las señales, por mínimas que fueran? Tantos años desperdiciados, tantos sueños devorados por las ambiciones suplicadas de este hombre. Una llama de determinación comenzó a arder dentro de María. Ya no más. No perdería ni un segundo más de su vida por ese monstruo de falsedad. Con gestos firmes, recogió todas las fotos y pertenencias de Juan que encontró esparcidas por la casa y las arrojó dentro de una vieja maleta desgastada. «Es hora de irse», fue todo lo que dijo, su voz sonando más confiada de lo que realmente se sentía. Juan la observó en silencio, impasible, como si ya esperara ese desenlace. No hubo protestas, súplicas o arrepentimientos. Solo una fría aceptación, como quien cierra otro capítulo turbulento de su vida doble. María sintió un pellizco de rabia ante esa complacencia robotizada. Parte de ella deseaba que él suplicara, que se humillara en un último y desesperado intento de perdón. Pero Juan permaneció allí, estático, desprovisto de cualquier emoción reconocible. Con una última mirada despectiva hacia el hombre que alguna vez fue su esposo, María abrió la puerta e indicó la salida con un gesto resuelto. Observó mientras Juan recogía la maleta con sus escasas posesiones terrenales y cruzaba el umbral, sellando así el fin definitivo de 2 décadas desperdiciadas en una bella mentira. Cuando la puerta se cerró tras él, María sintió un peso descomunal desaparecer de sus hombros. El aire parecía más ligero, más dulce de respirar. Por primera vez en una eternidad, se sintió verdaderamente libre, libre de las cadenas del pasado, libre para comenzar una nueva jornada de autodescubrimiento. El camino por delante sería largo y tortuoso, lleno de cicatrices por sanar. Pero María sabía que finalmente estaba lista para enfrentarlo, sola y más fuerte que nunca. Inicialmente, lo que parecía ser el capítulo más oscuro de las vidas de María y Juliana terminó siendo un inesperado punto de inflexión lleno de descubrimientos y renacimiento. En los días y semanas que siguieron a la expulsión de Juan de sus vidas, las 2 mujeres se encontraron inexplicablemente unidas por un vínculo forjado en el dolor y la traición. Por más diferentes que fueran sus mundos, ahora compartían una terrible cicatriz en común, el legado de mentiras y falsedad dejado por ese hombre. Confortadas por la comprensión mutua que solo las verdaderas víctimas podían tener, María y Juliana comenzaron a acercarse, iniciando una improbable jornada de apoyo y curación lado a lado. Lo que antes era solo una conexión espuria creada por el egoísmo de Juan floreció en una genuina amistad, capaz de hacerlas renacer de las cenizas de sus antiguos yo. Juntas, enfrentaron los trámites legales que acompañan el fin de un matrimonio. Abogados, divisiones, documentos, cada paso era vivido como hermanas en una batalla contra las ruinas dejadas por Juan. Puertas que antes parecían cerradas se abrían con la fuerza conjunta de sus voluntades inquebrantables. En los momentos de mayor debilidad, cuando los recuerdos amargos amenazaban con ahogarlas, allí estaban ellas, una para la otra. Juliana secaba las lágrimas de María mientras ésta le recordaba a las maravillosas hijas que aún necesitaban su fuerza. Un recordatorio mudo de que no estaban solas. Poco a poco, cada día que pasaba, las grietas causadas por la traición se cerraban, convirtiéndose en cicatrices que ya no sangraban.
María y Juliana descubrieron que eran mucho más que víctimas, eran verdaderas guerreras, moldeadas por el fuego de las pruebas. Las risas comenzaron a regresar, marcando sus conversaciones mientras compartían recuerdos de los viejos tiempos. Recuerdos que ahora adquirían una nueva luz, despojados de las mentiras de Juan. Se reían de sí mismas, de lo tontas que habían sido por tanto tiempo. Pero la risa no traía amargura, solo alivio. Estaban sanadas, finalmente libres para vivir de verdad, abrazando el futuro con expectativas renovadas. Dos hermanas de alma que habían descubierto fuerza y ligereza en el lugar más inesperado, en las ruinas dejadas por la destrucción de sus antiguos hogares. Juan se había convertido en un fantasma distante, un capítulo cerrado que les había dado mucho más de lo que les había quitado. Porque del profundo dolor que él les causó, brotó una amistad genuina, inquebrantable, capaz de enfrentar cualquier tormenta que la vida les reservara. La revelación de la traición de Juan sacudió los cimientos de las vidas de María y Juliana. Pero de ese dolor, una fuerza inesperada floreció, sus almas encontraron apoyo una en la otra. Juntas, enfrentaron el largo proceso de curación y reconstrucción. Lo que antes eran ruinas se convirtió en la base de una amistad verdadera. Poco a poco, las risas regresaron, trayendo luz después de la oscuridad. Juan se convirtió en un fantasma distante, superado por la nueva familia que eligieron. Al final, demostraron que el amor puede ser rescatado, solo se necesita valor para renacer. Gracias por acompañarnos. Ahora, estén atentos al próximo video en la pantalla. Estoy seguro de que les encantará.